Buen día. El día de hoy les voy a mostrar cómo realizar este mandala. No olviden de suscribirse si les gusta el video, háganle clic a la campanita. ¿Sí? Cualquier comentario que quieran dejar, también lo pueden dejar aquí abajo. Vamos a comenzar con dos varillas. Estas miden 23 centímetros. ¿Sí? Yo le voy a marcar el centro. En este caso son 11 centímetros y medio. Vamos a comenzar con el blanco. Vamos a atar ambas varillas. Centramos la lana en la marca que hicimos y comenzamos a dar vueltas sobre las varillas bien firme. Abrimos para formar una cruz y en la abertura que quedó hacemos lo mismo. Enlazamos bien apretado. Ahora, para reforzar, vamos a tejer hacia la varilla al lado, formando un cuadrado. Ahí hicimos una vuelta. Acá tenemos dos. Vamos a hacer tres en total. Cortamos la lana y ahora vamos a comenzar nuestra figura con el color amarillo. Atamos en una de las varillas. Y vamos a hacer una lazada a la varilla del lado, otra a la que continúa, y luego vamos a dar vuelta al mandala, ¿sí?, de la parte de atrás, y vamos a enlazar en la varilla que ya lo hicimos, y luego donde atamos la lana. Volvemos a colocar el mandala hacia adelante, enlazamos en las dos varillas que continúan, rotamos el mandala, siempre haciendo el punto derecho, ¿no? Siempre de arriba hacia abajo. De esta forma vamos a ir rellenando solo la mitad de este mandala. Contamos una vuelta completa cada vez que llegamos a la varilla donde atamos la lana, o sea, es de donde partimos con la figura. En este caso yo le di 4 vueltas completas. Ahora corto la lana porque vamos a hacer un cambio de color. Algo así va quedando. Vamos a hacer esta misma figura, pero con este amarillo un poco más intenso. Vamos a atar la lana en la varilla donde vamos a comenzar. Vamos a hacer lo mismo. Hacemos dos lazadas. Una, dos. Giramos el mandala, ¿sí?, en la parte de atrás. Hacemos una lazada en la varilla que continúa, siempre tejiendo como hacia el mismo lado. Ahí completamos una vuelta. Voy a hacer 4 vueltas en total. Cambiamos el color, así que cortamos la lana. Así nos va quedando. Ahora vamos a hacer la misma figura, o sea, 4 vueltas completas con el color naranja. Vamos a repetirla ahora con este color rojo, la misma cantidad de vueltas. Ahora lo vamos a hacer con este rojo más oscuro y por último con el negro. Solo le di 2 vueltas. Ahora con este mismo color vamos a atar la lana en la varilla que nos quedó vacía. Vamos a forrar 1 centímetro más o menos con la lana negra. Si vamos hacia arriba, corroboramos más o menos que sea 1 centímetro. Volvemos hacia la varilla de al lado. Hacemos una lazada. Y siempre dirigiéndonos hacia la derecha, enlazamos en cada una de las varillas hasta volver al punto de inicio. ¿Sí? Hacemos una vuelta más.
hacemos un nudo, cortamos la lana, vamos a cambiar el color. Voy a utilizar este rojo intenso. Atamos nuevamente en la varilla. Repetimos, ¿sí? Vamos a hacer lazadas sobre la varilla que tenemos atada a la lana hasta subir 1 centímetro, y ahí comenzamos a enlazar en la siguiente varilla que tenemos a la derecha, así hasta hacer 2 vueltas completas. Cambiamos el color, así que cortamos la lana. Algo así nos está quedando. Vamos a ir completando de esta forma hasta que quede el cuadrado formado. Vamos a hacer lo mismo, pero con el rojo intenso. Ahora estamos yendo de más oscuro a más claro. Y con el color naranja vamos a hacer la última. Aquí ya el cuadrado queda formado. Con el color amarillo intenso vamos a atar en una de las varillas. Vamos a ir en este caso hacia la varilla que tenemos enfrente, por detrás del tejido. Hacemos 2 lazadas, volvemos a donde atamos el nudo, hacemos 2 lazadas más. Así vamos a continuar tejiendo esta figura sobre una de las varillas hasta que hayamos pasado 5 veces por cada una. Ahora, para pasar a la varilla al lado, con uno de nuestros dedos sostenemos la lana por detrás, cambiamos dirección hacia la varilla que teníamos al lado y hacemos 2 lazadas. Ahora nos dirigimos a su opuesta y continuamos de esta forma trabajando sobre esta varilla hasta hacer lo mismo que hicimos en la anterior. Así que hayamos pasado 5 veces por cada una de sus puntas. Ahí atamos con un nudito, cortamos la lana. Vamos a repetir esta misma figura, pero lo vamos a hacer con el color amarillo claro. Pasamos 5 veces por cada punta, haciendo 2 lazadas cada vez. Ahora con el blanco vamos a hacer lo mismo, solo que vamos a pasar 2 veces por cada varilla, ya que en este caso mi lana es un poco más gruesa. Algo así nos ha quedado la figura. Ahora vamos a tomar otro color, vamos a iniciar con el negro. Atamos en una de las varillas. Vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio, ¿sí? Enlazamos en la varilla que continúa, damos vuelta en mandala de la parte de atrás, ¿sí? Hacemos las lazadas siempre en esta mitad del mandala. Le voy a hacer 2 vueltas completas, ¿sí? Ahora voy a hacer un nudo, ¿sí? Vamos a cambiar el color. Vamos a seguir con el rojo oscuro. Hacemos lo mismo. Hacemos 3 vueltas completas. Luego lo vamos a hacer con el rojo intenso. Y ahora con el naranja lo vamos a atar en una de las varillas. Y en esta parte vamos, para generar altura, vamos a dar unas 3 vueltitas hacia arriba. Volvemos a bajar y ahí recién enlazamos en la varilla que continúa. ¿Sí? Vamos a volver a repetir una vuelta más. Cortamos la lana. Vamos a seguir con el color amarillo intenso. Atamos en una de las varillas. Vamos a hacer lo mismo. En la varilla tenemos que ganar altura, así que dejemos un poquito hacia arriba. Luego hacia abajo y comenzamos a enlazar en las varillas. Hacemos 2 vueltas en total.
Hacemos un nudo para cambiar el color. Y ahora vamos a tomar el amarillo claro. Lo atamos en una de las varillas y repetimos, ¿sí? Hacemos varias lazadas sobre la varilla que nos falta completar y luego tejemos siguiendo el cuadrado. Hacemos 2 vueltas completas con este color, ¿sí? Ya vemos que nos van quedando la misma distancia para finalizar el mandala. Yo aquí ya anudo. Vamos a concluir en este caso ya con el color negro. Atamos en una de las varillas. Vamos a ir siempre hacia la varilla de al lado, la que tenemos al lado derecho, para formar el cuadrado. Vamos a hacer 3 vueltas en total. Ahora vamos a separar un poco de lana del ovillo. Vamos a trabajar con la aguja de crochet. Vamos a ingresarla por debajo de la lana, ¿sí? Y la ingresamos por el espacio que nos queda. Llevamos la línea bien pegadita a la varilla, ¿sí? Antes de enlazar en la varilla que continúa, hacemos una misma lazada, pero que quede bien pegadita a la siguiente. Recién ahí enlazamos en la varilla. Repetimos toda la vuelta. Ahora, para concluir con la última, vamos a ingresar la aguja sobre el negro. Pasamos la lazada por allí, que quede bien centrada. No hacemos mucha presión. Enlazamos en la varilla que continúa. Vamos a pasar la lana también sobre el negro, en este otro lado. Vamos a tratar de que quede también centrada. En este caso sí vamos a apretar un poquito la lana. De esta forma generamos que se abra un poquito la línea negra que teníamos en la parte de arriba. ¿Ven? Acá queda pegadito. Recién ahí enlazamos en la varilla que continúa. Aquí vamos a hacer lo mismo. Hacemos una lazada sobre el negro. Tratamos de apretar un poco para repetir el cuadrante anterior, que quede bien centrado. Enlazamos en la varilla que continúa y ahí sí ya hacemos la última lazada para completar la figura. Aquí ya hacemos un nudo. Así ha quedado el trabajo. Ahora lo que nos falta es fijar las lanas, así que con un poco de cola vinílica y plasticola vamos a poner en cada una de las puntas por el lado de atrás del mandala. Desparramamos un poco para que todas queden bien humedecidas. Esto luego queda transparente. Así ha quedado el trabajo. Espero que les haya gustado, que quieran hacerlo. No olviden de suscribirse. Y si quieren dejar algún comentario será bienvenido. Y bueno, muchas gracias por haberme acompañado y espero verlos en el próximo video.